Ha llegado el bendito culto del día de expiación. Estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El reino de los cielos y el arrepentimiento. Este es el culto de la tarde del día de expiación. Sobre todo, le damos gracias y gloria al Padre Celestial y a la Madre Celestial que expiaron nuestros pecados. Por la gracia de Dios, nosotros, los hijos de Sión, somos completamente perdonados de todos nuestros pecados a través de este día de la expiación, incluyendo los pecados que hemos cometido sin saberlo, los pecados que cometimos en el cielo, los pecados que cometimos en esta tierra y los pecados que ni siquiera recordamos. De este modo, podemos ser limpiados y volvernos más blancos que la nieve, puros y limpios, y regresar a nuestro eterno hogar celestial. Para el día en que estemos delante de Dios, grabemos profundamente en nuestros corazones la palabra de Dios que nos enseña a mantener nuestra fe intachable y sin mancha. Siguiendo las enseñanzas del Padre y de la Madre, recorramos el camino de la cruz hasta el final con amor, unidad, armonía, perseverancia y paciencia para que podamos entrar con seguridad en el reino de los cielos. Vayamos a Mateo capítulo 4 versículo 17. Veamos el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando examinamos sus palabras, podemos confirmar que había una razón por la que tuvimos que dejar el reino de los cielos y venir a esta tierra. ¿No significa esto que el arrepentimiento es absolutamente necesario para entrar en el reino de los cielos? Todos debemos ir al reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, debemos arrepentirnos plenamente de los pecados cometidos en el cielo y de todos los pecados y transgresiones cometidos en esta tierra de manera consciente e inconsciente, para que podamos renacer como nuevos seres que puedan agradar al Padre Celestial y a la Madre Celestial. Busquemos algunos versículos en la Biblia sobre este asunto. Primero, abramos todos juntos el capítulo 1 de Primera de Juan y examinemos las enseñanzas de Dios sobre por qué debemos arrepentirnos. Veamos el libro de Primera de Juan capítulo 1. Capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Está escrito que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pecamos en el cielo, e incluso en esta tierra, hemos cometido pecados de manera consciente e inconsciente. Además, debe haber pecados que hemos olvidado. De hecho, no estamos en condiciones de decirle a Dios que estamos libres de pecado. La Biblia y los profetas nos recuerdan constantemente que ya habíamos pecado en el cielo. Para que nuestros pecados sean perdonados, Cristo vino a esta tierra, soportó el dolor de la cruz, enfrentó la humillación y sufrió hasta la muerte. La Biblia explica repetidamente que la razón de un desenlace tan grave se debe a sus pecados y sus transgresiones. Sin embargo, los que no se acuerdan de sus pecados podrían decir, no tengo pecado. He vivido rectamente hasta hoy. Pero Dios dice, si dices que no tienes pecado después de haber pecado en el cielo y haber venido a esta tierra, te engañas a ti mismo, y la verdad no está en ti.
Estás haciendo que Dios sea un mentiroso. Abramos juntos Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuál es el propósito de su llamado a los pecadores? Al arrepentimiento. Jesús no vino a esta tierra a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo 19 para ver la obra del Evangelio que Dios llevó a cabo en esta tierra para salvar a la humanidad. Vayamos al capítulo 19 de Lucas. En Lucas capítulo 19 versículo 10, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino. ¿No se refiere el Hijo del Hombre a Jesús? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? El Hijo del Hombre vino a buscar y, ¿a qué más? A salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la razón por la que vino a la tierra en carne? En fin, Él vino a guiarnos al arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué clase de seres éramos en el reino de los cielos antes de venir a esta tierra? ¿No está claro que vinimos a esta tierra después de haber cometido algo de lo que debemos arrepentirnos? Puesto que pecamos en el cielo y bajamos a esta tierra, Jesús dijo que vino a esta tierra para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Todas estas palabras de la Biblia son las verdaderas enseñanzas de Dios. El hecho de que hayamos olvidado nuestros recuerdos del cielo no significa que se nos permita decir, soy un justo que no he cometido ningún pecado. En cambio, debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia tal como son, dándonos cuenta una vez más de que tuvimos un pasado tan pecaminoso en el cielo. Por lo tanto, la obra de gracia del arrepentimiento debe tener lugar para que seamos plenamente perdonados de nuestros pecados cometidos en el cielo, así como de los cometidos en esta tierra. A lo largo de los evangelios de la Biblia, hay muchas expresiones sobre el arrepentimiento. Veamos Mateo capítulo 3 versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino a esta tierra con la misión de Elías. Fue enviado a preparar el camino a Jesús. Cuando Juan el Bautista predicó, lo primero que proclamó fue, arrepentíos. Con respecto a este asunto, Dios dice en el Apocalipsis capítulo 3, sé, pues, celoso y arrepiéntete, y en el Apocalipsis capítulo 2, arrepiéntete. Hay tantos registros en la Biblia que nos enseñan a arrepentirnos. Esta fue la obra más grande que Dios Todopoderoso ansiosamente quiso realizar. Incluso vino a esta tierra en la carne para esta obra. Cuando el Hijo del Hombre explicó el motivo de su venida a esta tierra, dijo que no era para realizar milagros y ganarse el corazón de la gente, sino que pretendía hacer con los perdidos. Dijo, he venido a esta tierra para salvarlos. De este modo, el Ser Supremo puso el ejemplo de la mayor obra. Vayamos juntos a Marcos capítulo 1 para ver cómo dio el ejemplo. Marcos capítulo 1 versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. En Lucas capítulo 19,
versículo 10, dijo que vino a buscar y a salvar a los perdidos, y en el Evangelio de Marcos dijo que vino a predicar. Cuando examinamos cuidadosamente estas palabras, ¿cuál es la obra más importante y más grande para la salvación de la humanidad? Puesto que cometimos innumerables pecados en el cielo y vinimos a esta tierra, necesitamos arrepentirnos. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para arrepentirnos? Hoy, encontremos una respuesta a esto. Vayamos a Lucas capítulo 15. Veamos la palabra de Dios en el capítulo 15 versículo 7. Lucas capítulo 15 versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios nos dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y también nos enseña, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Él nos ilumina a esto. Vayamos al versículo 10. En el capítulo 15, versículo 10, Jesús dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Explica lo mismo en el versículo 10. Puesto que el arrepentimiento es absolutamente necesario para entrar en el reino de los cielos, la palabra arrepentimiento aparece en numerosos lugares del Nuevo Testamento. Vinimos a esta tierra después de cometer algo en el reino de los cielos. Jesús vino hasta esta tierra para despertarnos a lo que cometimos en el cielo para que podamos arrepentirnos de ello. Lo que hay en esta tierra no lo es todo. El reino eterno de los cielos es al que verdaderamente pertenecemos y al que debemos volver. Para ayudarnos a recordar todos aquellos tiempos que vivimos en el jardín de la gracia con Dios para que finalmente podamos volver a ese mundo, Él vino a esta tierra y nos guió al arrepentimiento. Lo mismo está escrito en Mateo capítulo 4 versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quizás piensen, no he cometido ningún pecado, pero cada vez que vengo a la iglesia, sigo escuchando cosas como, arrepiéntanse, eres un pecador, y me hace sentir un poco raro, pero Dios no está hablando solo de los pecados que cometieron en este mundo. En el mundo anterior de donde vino Jesús, ya habíamos cometido algo de lo que necesitamos arrepentirnos y habíamos bajado a esta tierra. Y Jesús vino a despertarnos a este hecho y a conducirnos al arrepentimiento. Por eso la Biblia explica el propósito y la razón de su venida como guiar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso, cuando leemos los capítulos 53 y 50 de Isaías, nos enseña que, a causa de sus transgresiones su madre fue despedida, y a causa de sus pecados su padre fue traspasado a lanza y azotado. Sin embargo, después de que ocurrieran tales eventos, podría ser sanado. Así profetizó el profeta Isaías. Hermanos y hermanas, en lugar de centrarnos únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz en sí, primero debemos considerar por qué tuvo que ocurrir tal acontecimiento en primer lugar. No fue provocado simplemente por algo que hicimos en esta tierra. Debido a que los problemas ya habían surgido en el mundo anterior, Dios explicó que una de las razones y propósitos de su venida a esta tierra era conducir a las almas de los que habían pecado en el cielo al arrepentimiento. Para que todos seamos vestidos de la gracia de Dios y entremos en el reino eterno de los cielos, el verdadero arrepentimiento debe producirse en todas partes. El arrepentimiento es apartarse del pecado de traicionar a Dios, del pecado de hacer caso omiso de las enseñanzas, decretos, ordenanzas y leyes de Dios, y del pecado de desobediencia.
Entre todos estos pecados, debemos volver nuestro corazón a Dios. ¿No es esto el verdadero arrepentimiento? Pasemos al capítulo 59 de Isaías. Veamos la palabra de Dios en Isaías capítulo 59 versículo 1. Capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fueron nuestras iniquidades las que nos han separado de Dios. ¿Qué significan las palabras división entre vosotros y vuestro Dios? En pocas palabras, la relación cercana que teníamos con Dios se ha cortado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Puesto que sus pecados los han separado de Dios, deben venir ante Dios, confesar y arrepentirse de sus pecados, y vivir una vida de arrepentimiento. Cristo vino a esta tierra y lo enfatizó continuamente. Cristo dijo, ¿saben por qué vine a esta tierra? Vine a esta tierra para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Además, está escrito en la Biblia, si no se arrepiente, Dios afilará su espada. La Biblia registra sin vacilación palabras tan temibles. Veamos Salmos capítulo 7. Veamos la palabra de Dios en Salmos capítulo 7 versículo 12. Salmos capítulo 7 versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué hará Dios con los que no se arrepientan? Veamos el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. En el capítulo 1, versículo 7, está escrito: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que no obedecen el Evangelio? Los que no obedecen al Evangelio son los que no se arrepienten. Son los que no vuelven a Dios. Vuelvan a mí a través de la Pascua. Vuelvan a mí a través del día de reposo. ¿Cómo podemos volver a usted? Por favor, díganos cómo arrepentirnos. Por eso Dios despertó a la humanidad al camino para volver a Él a través del Evangelio. Entonces, ¿por qué serán castigados los que no obedecen el Evangelio? Es porque no se han arrepentido. Dios nos dio la oportunidad de arrepentirnos, tiempo para arrepentirnos, y proveyó las condiciones para el arrepentimiento. Soportó numerosas dificultades durante el largo periodo de 1500 años, y a través de su propia sangre, estableció la verdad perfecta del nuevo pacto en esta tierra. En verdad, vamos al reino de los cielos sin costo alguno. El Padre Celestial y la Madre Celestial han soportado todo el dolor, sufrimiento y angustia en nuestro lugar. Cuando contemplamos todo esto hoy a través de este día de expiación, no solo debemos acoger el significado de expiación, sino también reflexionar sobre el sacrificio que Dios soportó por nosotros. Con un corazón de verdadero arrepentimiento, debemos presentarnos ante Dios y esforzarnos por vivir una vida que siga el camino de la rectitud que Dios desea para nosotros.
Sigamos encontrando más palabras sobre el arrepentimiento en la Biblia. Vayamos al libro de Lucas capítulo 13. Veamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 13 versículo 3. En Lucas capítulo 13 versículo 3, Jesús dice: Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos, ¿qué será de esas personas? Pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Donde no hay arrepentimiento, solo hay destrucción. Jesús enfatizó esto repetidamente en sus enseñanzas. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Según la palabra de Dios, ¿qué pasará con el candelero de la salvación si no nos arrepentimos? Será trasladado a otro lugar. Dios nos da estas palabras verdaderamente significativas. Vayamos al versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Veamos el capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos y hermanas, puede parecer que la Biblia contiene solo palabras nobles, amables y hermosas, pero Dios también muestra su severidad, especialmente hacia aquellos que no se arrepientan. Como vemos que utilizó una expresión tan solemne, mantengamos siempre un corazón de remordimiento y gratitud por el hecho de que somos pecadores y de que Dios cargó con nuestros pecados. Subió al monte Gólgota y soportó el dolor y el sufrimiento de ser clavado en la cruz en nuestro lugar. Abramos también el libro de Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1. Veamos Tito capítulo 1 versículo 2. En Tito capítulo 1 versículo 2, está escrito: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra, como manifestó Dios su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Reflexionemos todos una vez más sobre nosotros mismos si estamos descuidando o menospreciando las tareas que el Padre y la Madre nos han confiado. Puesto que el Padre y la Madre nos han llamado a participar en su gran obra, hagamos todo lo posible para que podamos revelar abundantemente la gloria de Dios al mundo entero en este bendito año. Además, como miembros de la familia celestial, tomemos la determinación de no volver a ser esclavos del pecado ni de participar en el pecado, para que podamos desempeñar fielmente el papel de sal y luz del mundo y llegar a ser como el buen samaritano. Veamos también el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4.
Veamos la enseñanza de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 está escrito: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos hacer? En vista del reino de Dios, se nos ha encomendado el encargo de predicar la palabra de Dios. Les doy este encargo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En pocas palabras, a tiempo y fuera de tiempo significa en todo momento o independientemente de la situación. Predica la palabra no solo cuando tengas la oportunidad, sino en todo momento. Dios desea otorgar la más noble bendición a su pueblo celestial. A través del día de expiación, entendamos claramente por qué Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y por qué predicó primero el evangelio del reino a todos los pueblos. Espero que podamos obedecer plenamente todas las leyes, decretos y reglamentos del nuevo pacto y el mandato del Padre y de la Madre: venid, para que podamos convertirnos en los hijos celestiales verdaderamente arrepentidos, quien los siguen fielmente hasta el final, donde quiera que vayan. Se han esforzado mucho orando todas las mañanas y todas las noches durante 10 días. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial vivan una vida más hermosa de arrepentimiento, con obediencia a la palabra de Dios. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Gracias.